Bienvenidos a Gossip de Estrellas. No olvides suscribirte para estar al tanto de las historias más impactantes y relevantes del momento. Hoy les traemos una trama llena de tensión y esperanza en medio de la crisis que vive Venezuela, un país desgarrado por la lucha por la libertad y el cambio. En un momento crítico de la historia de Venezuela, el 21 de octubre de 2024, el clima de descontento y frustración se siente palpable en cada rincón del país. Desde los barrios de Caracas hasta las vastas extensiones de Maracaibo, la voz de un pueblo cansado de la opresión resuena. Durante años, los venezolanos han sufrido bajo el yugo de un régimen autoritario, enfrentándose a la escasez de alimentos, la inflación galopante y la violación sistemática de los derechos humanos. Sin embargo, en este contexto sombrío, surge una figura que simboliza la esperanza y la resistencia: María Corina Machado. María Corina, una líder opositora con una trayectoria política notable, ha sido un baluarte de la lucha por la democracia en Venezuela. Su compromiso inquebrantable con los principios democráticos la ha llevado a convertirse en una voz respetada y admirada tanto dentro como fuera del país. A medida que se acercan las elecciones presidenciales, que se celebraron el 28 de julio de 2024, la tensión en Venezuela se intensifica. Los ciudadanos están ansiosos y el ambiente está cargado de expectativas y temores. A medida que el régimen de Nicolás Maduro se aferra al poder, la oposición se moviliza en un esfuerzo por hacer frente a la manipulación electoral. El Consejo Nacional Electoral, controlado por el gobierno, proclamó a Maduro como ganador de las elecciones, a pesar de las evidencias de fraude y manipulaciones. La oposición, encabezada por María Corina y otros líderes como Edmundo González Urrutia y Leopoldo López, cuestiona la legitimidad del proceso y exige justicia. El clamor por un cambio resuena en las calles y en las redes sociales, y el pueblo comienza a levantarse. En su discurso en el Congreso del Partido Voluntad Popular, María Corina lanza un mensaje poderoso: dirijan sus fuerzas hacia el próximo 10 de enero. Este llamado no es solo una estrategia política, es un grito de esperanza en medio de la desesperación. Con su voz firme y decidida, invita a la población a unirse en la lucha por el rescate de la democracia y el restablecimiento de los derechos ciudadanos. Maduro está aislado tras el fraude electoral, afirma. Es crucial que mantengamos la presión y exijamos justicia en cada rincón de nuestro país. El pueblo responde a este llamado. En las semanas siguientes, se organizan protestas y manifestaciones masivas en diversas ciudades. Los venezolanos, en su mayoría jóvenes, comienzan a salir a las calles con pancartas que exigen un cambio. Libertad, no más dictadura, y Venezuela merece un futuro mejor, se convierten en los gritos que se escuchan en cada esquina. La indignación por el fraude electoral se traduce en una movilización sin precedentes. María Corina se convierte en el rostro de la oposición. Su carisma y determinación inspiran a miles, y su presencia en las manifestaciones se convierte en un símbolo de esperanza. En un momento de creciente represión por parte del régimen, ella logra conectarse con los ciudadanos, transmitiendo su mensaje a través de las redes sociales y medios de comunicación, donde se le escucha hablar sobre la importancia de la unidad y la resistencia. Mientras las protestas se intensifican, las fuerzas de seguridad del régimen intentan sofocar el descontento utilizando tácticas brutales. Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad se vuelven cada vez más comunes, y los informes de represión violenta comienzan a acumularse. A pesar del miedo y la represión, el pueblo no se rinde. Cada vez que se disipan las multitudes, vuelven a reunirse, demostrando su determinación de luchar por un futuro mejor. En este clima de tensión, la figura de Diosdado Cabello, uno de los hombres más poderosos del régimen, se convierte en un punto focal de la narrativa. A medida que la presión popular se intensifica, Cabello se siente amenazado. Comienza a darse cuenta de que la estabilidad del régimen está en peligro, y las lealtades de aquellos en su círculo cercano empiezan a cuestionarse. Sus conversaciones con Maduro se vuelven tensas, y ambos son conscientes de que la situación se vuelve insostenible. En las reuniones clandestinas de los altos funcionarios del régimen, se discute el creciente descontento en las calles. Los rumores de posibles deserciones de miembros del gobierno se esparcen, creando un ambiente de incertidumbre y desconfianza. Cabello, al sentirse atrapado entre su lealtad a Maduro y su instinto de supervivencia, comienza a contemplar su propio camino de salida. Mientras el pueblo grita por cambio, él se debate entre el deseo de mantener el poder y la necesidad de preservar su propia seguridad. El 10 de enero de 2025 se acerca rápidamente. La oposición ha convocado una serie de manifestaciones masivas y el clima en el país es electrizante.
La presión sobre el régimen es palpable, y María Corina, junto con sus aliados, intensifica sus esfuerzos por movilizar a la población. La comunidad internacional nos está mirando, dice en un discurso cargado de emoción. No estamos solos en esta lucha. Es el momento de alzar nuestras voces y exigir un futuro donde la democracia y la justicia prevalezcan. Las manifestaciones programadas para el 10 de enero se convierten en un evento histórico. En Caracas y otras ciudades, miles de personas se congregan para demostrar su descontento. La unidad del pueblo se hace evidente, y la atmósfera es de determinación y esperanza. María Corina y otros líderes opositores se preparan para dirigirse a las multitudes, y la expectativa crece con cada minuto que pasa. A medida que la manifestación avanza, se viven momentos de tensión. Las fuerzas de seguridad del régimen intentan dispersar a los manifestantes, pero la multitud permanece firme. «No nos detendrán», grita un joven con una pancarta en mano. La resistencia se convierte en un símbolo de la lucha por la libertad, y el clamor por justicia se hace eco en cada rincón del país. Mientras tanto, las tensiones internas dentro del régimen continúan aumentando. Diosdado Cabello, sintiendo el peso de la presión, se enfrenta a Maduro en una reunión tensa. La situación se está volviendo insostenible, le dice, su voz llena de preocupación. Si no hacemos algo, podríamos perderlo todo. Maduro, aunque se aferra a su poder, empieza a darse cuenta de que el tiempo se le está acabando. A medida que las protestas continúan, se vuelve evidente que la voluntad del pueblo es más fuerte que nunca. El día de la manifestación se convierte en un hito para el pueblo venezolano. A medida que las horas pasan, las calles se llenan de colores y voces que claman por un cambio. María Corina, en medio de la multitud, siente la energía y el poder de un pueblo unido. Cuando finalmente llega su turno de hablar, se encuentra frente a una masa de personas que han llegado con la esperanza de que su lucha finalmente dé frutos. Con lágrimas en los ojos, se dirige a ellos. Hoy estamos aquí para reclamar lo que es nuestro. La libertad no es un privilegio, es un derecho. Su discurso resuena en los corazones de todos los presentes. La multitud estalla en vítores y aplausos. La dictadura no podrá detenernos. Venezuela merece un futuro en paz y libertad, grita. Las palabras de María Corina se convierten en un grito de guerra para aquellos que han soportado años de sufrimiento. A medida que la emoción se apodera de la multitud, muchos comienzan a compartir sus historias de lucha, resistencia y esperanza. Con la presión del pueblo aumentando, las tácticas de represión del régimen se intensifican. Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad se vuelven más violentos, y las noticias de detenciones arbitrarias y ataques a la oposición se multiplican. Sin embargo, la determinación del pueblo no se apaga. Con cada acto de represión, la resistencia se fortalece. Los venezolanos comienzan a encontrar formas creativas de protestar. Desde canciones de protesta hasta murales que adornan las calles, el espíritu de lucha se manifiesta de múltiples maneras. A medida que avanza la semana, las protestas continúan. La comunidad internacional comienza a reaccionar. Gobiernos de América Latina y organizaciones de derechos humanos expresan su preocupación por la situación en Venezuela. La presión internacional sobre el régimen aumenta, y las voces de apoyo hacia la oposición comienzan a resonar más allá de las fronteras. La figura de María Corina Machado se eleva aún más, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia en la lucha por la democracia. Sin embargo, en las sombras, las tensiones dentro del régimen llegan a un punto crítico. Diosdado Cabello, consciente de que su tiempo se agota, comienza a trazar un plan. En secreto, contacta a varios militares de alto rango, buscando crear una coalición que podría desestabilizar al régimen de Maduro. La traición comienza a cernirse sobre el liderazgo de Maduro, y el panorama político se vuelve más complejo. Mientras tanto, María Corina continúa su campaña por la justicia y la democracia. En cada discurso, refuerza la necesidad de unidad entre los venezolanos, recordándoles que su lucha es por un futuro mejor. No se trata solo de un cambio de liderazgo, se trata de recuperar nuestra dignidad como nación, dice con fervor. Juntos, podemos lograrlo. A medida que se acercan las elecciones, el pueblo se siente más empoderado. La presión sobre el régimen de Maduro es abrumadora, y el 10 de enero se convierte en una fecha crucial. Las manifestaciones programadas prometen ser más grandes y más decididas que nunca. El pueblo sabe que está en un momento decisivo de su historia. Días antes del 10 de enero, se desata un conflicto interno en el régimen. Cabello,
Tras semanas de conversaciones con disidentes militares y figuras clave del gobierno, finalmente decide actuar. En una reunión clandestina, convoca a sus aliados más cercanos y traza un plan para sacar a Maduro del poder. La lealtad hacia el presidente comienza a desmoronarse, y la traición se convierte en un tema recurrente entre aquellos que han estado al lado de Maduro durante años. En las calles, el fervor crece. La gente está lista para luchar. Con cada manifestación, la esperanza se aviva. La narrativa de que el cambio es posible se difunde entre el pueblo, y la figura de María Corina se convierte en un faro de luz en medio de la oscuridad. Ella habla sobre un futuro donde cada venezolano puede vivir con dignidad y esperanza. Su mensaje se convierte en un mantra: la libertad no se negocia. Finalmente, el 10 de enero llega. Las calles de Caracas están repletas de personas que claman por un cambio. La presión sobre Maduro y su régimen ha alcanzado un punto de ebullición. En medio de la multitud, María Corina se prepara para hablar. Al tomar el escenario, siente la energía y el apoyo de miles que han salido a reclamar su derecho a vivir en un país libre. Mientras la manifestación avanza, la situación en el interior del régimen se torna caótica. Cabello y otros disidentes militares están a punto de ejecutar su plan. Con un golpe de Estado en marcha, la atención del mundo se centra en Venezuela. Las voces de los venezolanos claman por un cambio y, en un giro inesperado de los acontecimientos, la presión se intensifica hasta que finalmente, el régimen se tambalea. Días después, las noticias del derrocamiento de Maduro inundan las pantallas. La presión del pueblo, combinada con las tensiones internas, finalmente ha llevado a un cambio de liderazgo. Diosdado Cabello, viendo que su lealtad estaba en juego, se convierte en el líder interino, pero se siente acorralado. Mientras la presión del pueblo sigue creciendo, su propia posición se vuelve insostenible. En medio de la confusión, un mensaje de María Corina resuena: esto no ha terminado. Este es solo el comienzo de nuestra lucha por un futuro mejor. El camino hacia la reconstrucción de Venezuela comienza, y aunque el futuro es incierto, la victoria del pueblo es un testimonio de su resistencia. La historia de Venezuela continúa escribiéndose, y con cada paso hacia la libertad, la esperanza se fortalece. María Corina, junto a otros líderes, se prepara para enfrentar los desafíos que vendrán, sabiendo que el pueblo siempre estará a su lado en la búsqueda de un país libre y democrático.